Liborio Guarulla está con nosotros. Liborio iba a venir hace una semana, pero los aviones se han convertido en una tortura, porque no solo llegan tarde, sino a veces ni llegan. Imagínate, del gran estado de Amazonas. ¿Cuánto es de aquí, de allá para acá? Una hora de vuelo. Ah, no es tan lejos. Bueno, son 1000 kilómetros Sí, exactamente por carretera. no, por carretera debe Sí, ser como por dos eso. días. Bueno, sí, son alrededor de 12 horas. Liborio, vamos a conversar contigo sobre, primero, cómo estás viendo la situación del país, porque Amazonas no debe parecerse mucho a la realidad de los demás estados porque es un estado lejano, de pocas vías, sin embargo debe padecer los mismos problemas de abastecimiento, inflación que estamos teniendo, ¿no? Sí, el estado Amazonas que tenía, yo diría, una potencialidad importante como era la frontera, pues en estos tiempos se ha trastocado de manera radical en el sentido pues del tema del tráfico de gasolina y todo lo que es el contrabando de productos pues hacia Colombia, incluso pues hasta de tráfico de dinero que antes no se hacía, pues eso se ha convertido también en un En un estado negocio. bachaquero. Sí, bueno, la gente vende los billetes venezolanos porque los colombianos para poder hacer mercado en Venezuela pues necesitan ese dinero, pues. Entonces se ha llegado digamos, al límite de que a veces los bancos no tienen dinero porque precisamente lo venden a Colombia. Imagínate tú. Sí, bueno, indiscutiblemente que es una situación, yo diría como todo el país, lo que pasa es que elevado a otra potencia, en el sentido de que antes no habíamos padecido el tema de la guerrilla interna y ahora lo estamos viviendo, igual que el narcotráfico, igual que el contrabando, igual que las minerías, porque La minería que está tomada por bandas y delincuentes. sí, son realmente bandas que han entrado conjuntamente pues con la guerrilla y grupos, yo diría, grupos de mafia, tanto de Colombia como de Brasil, que se han internado, pues primero por el río Atabapo, que ha sido denunciado en reiteradas oportunidades, pues por la cantidad de balsa, que en un momento determinado llegaron a ser hasta 30, que han envenenado pues el fondo del río Atabapo y fueron denunciados pues por los propios indígenas, por los misioneros del sector y por la dirigencia pues política también. Y sin embargo, bueno, a excepción de Colombia, que en algún momento determinado tomó la iniciativa de desalojarlo pues por las armas, el gobierno venezolano no actuó y esa misma, digamos, esos mismos grupos han subido por el Orinoco Medio y luego han llegado al río Ventuari y del río Ventuari pues hacen de alguna manera la conexión hacia el sur del estado Bolívar, que es la zona de López Iguao, y entonces enlazan otra vez hacia el estado Amazonas. Y por allí no solamente entonces nos encontramos con las minas de oro, sino que están las minas de coltrán, que es la que de alguna manera se viene extrayendo en mayor cantidad, pues. ¿Y el ejército? No, el ejército está destinado igual al contrabando de combustible, Ah, de está metido en lo contrabando. guiso. Sí, Ah, general, indudablemente. coronel que mandan para allá a guisar. Bueno, yo diría que es el sector que más dinero está ganando en este país, porque deben estar ganando diario unos 300, 400 mil bolívares, producto pues del cobro Wow. digamos, De peaje. de peaje para pasar no solamente la comida, sino lo que tiene que ver con combustible y materiales de construcción. ¿Y qué puede hacer la gobernación frente a eso? Bueno, absolutamente nada, porque la gobernación, yo me imagino como en otra zona fronteriza, excepción de aquella como Táchira, pues se le ha quitado toda la competencia. Hay que recordar que a nosotros nos fueron quitados en vida del presidente fallecido, pues nos quitaron la competencia de las vías nacionales, de las carreteras, que por supuesto están completamente destruidas, y no tenemos nada que ver con el CENIAC, no tenemos nada que ver con las alcabalas, y eso hace pues que indudablemente nosotros seamos como unos observadores pasivos en este caso. Ahora, Liborio, tú que participaste en una primera parte con el gobierno,
el sueño de la revolución es un sueño que ha convencido pueblos completos. Mucha gente creyó que era posible que la utopía socialista se realizara, pero en Venezuela la utopía socialista, el socialismo del siglo XXI terminó siendo una cosa horrorosa en términos de que tiene presos, perseguidos, cárceles como los cubanos, pero además el país es un desastre. Después que se murió Chávez, la caramba, la cosa es desastrosa, desabastecimiento, inflación, bandas delincuentes que se han bañado de zonas completas porque ellos con el cuento de las zonas de paz o de la parte de inestabilidad, aquella durante el paro, el golpe, comenzaron y se vincularon con sectores del AMPA en los barrios, pensando que podían defender o ser instrumentos para la defensa de la revolución, y al final esos sectores se convirtieron en poderosísimos, están mejor armados que las policías, y en todo el país eso que pasa allá en Amazonas, en todos lados, claro, con las características de cada estado, pero consigue una cosa horrorosa que gobierna, que ha corrompido al país, que tiene la Fuerza Armada. El socialismo del siglo XXI ha terminado una tortura, chicos. Bueno, yo soy de la idea de que el socialismo nunca ha existido realmente, pues. Primero que nada porque las expectativas que habían en la década del 90, por supuesto, tiene que ver con una crisis del sistema democrático que había llegado a su etapa final. Y digamos, el pueblo venezolano, la sociedad civil, tenía una gran aspiración de profundizar la democracia, que ya se venía implementando de alguna manera con la descentralización, la elección directa de los gobernadores, de los alcaldes, bueno, algunos estados que habían tenido mucho éxito, como el estado Carabobo, el estado Aragua. Entonces, eso de verdad permitía pues que el pueblo tuviera esta expectativa, y además sumaba un tema muy grave que hoy lo estamos viviendo, yo diría 100 veces más todavía, que es la inseguridad. Y la gente aspiraba que el tema de la seguridad se resolviera. Entonces la constituyente, todos sabemos allí de que en la constituyente jamás se habló de socialismo ni se habló de comunismo, se habló de democracia. Y está plasmada allí concretamente que es un Estado democrático, participativo, protagónico, pero de manera alguna aparece allí el tema del socialismo como tal, porque ese tema ideológico jamás se trató en los debates de la constituyente. Entonces, allí, por supuesto, se trata de mejorar las instituciones, como se habló siempre, de refundar la República. Pero resulta que el tema de la destrucción de las instituciones se produjo sin que naciera una nueva. Por ejemplo, este tema de la autonomía o de la independencia de los poderes terminó siendo un tema de dominio total de parte del Ejecutivo, de lo que son el tema de que siempre se discutió que, por ejemplo, el defensor del pueblo defendiera al pueblo. Ese no defiende absolutamente a nadie. La Fiscalía, que es un tema de defender los derechos constitucionales, tampoco defiende los derechos constitucionales. La parte judicial, bueno, más de rodillas no puede estar. El tema electoral, bueno, ni qué decir de la vagabundería que se trata del CNE. Pues. Entonces, al destruir, por supuesto, todas las instituciones, incluyendo pues el tema de los militares, que de alguna manera se había mantenido como una institución sólida al lado, por ejemplo, de la iglesia, de los medios de comunicación, termina llevándonos a una anarquía. Y por supuesto, una anarquía que de alguna manera uno no sabe si es planificada, pero que permite que exista una especie de totalitarismo en el país, que es la que nos está matando a todos, pues, porque aquí hay que aclararle a la gente, y siempre trato de ser como pedagógico en este sentido, que cuando el gobierno habla de paramilitarismo, en el caso de Uribe, en el caso de bandas que están en Venezuela, pues eso no existe. En todo caso, habrían bandas, mafias, organizaciones, pero el paramilitarismo es lo que nosotros estamos viendo con los colectivos, con la gente que se armaron en los barrios de Caracas y que se han armado en otra parte, porque es el Estado quien le está dando las armas para tratar de atacar a los supuestos enemigos del Estado, en este caso el enemigo del partido del gobierno, pero que finalmente, como ha pasado en Italia, como pasó en Alemania, como pasó en Colombia, ese grupo armado, civil,
termina chantajeando, termina matando a la población civil y finalmente se rebela contra sus antiguos dueños. En este caso, lo que estamos viendo en la actualidad, cuando ellos en Maracay, en Guárico, en Caracas se enfrentan pues a las Fuerzas Armadas porque están mejor armados y están mejor preparados que el Estado como tal, pues. ¿Cómo ve el país en tanto que todas las encuestas señalan que la gente está saturada ya de la peleadera? El gobierno de Maduro a sus propios seguidores les ha quitado toda ilusión, porque la gente lo que dice es que Maduro no se parece a Chávez, que cuando Chávez no pasan estas cosas, pero al final de cuentas tenemos un gobierno que no actúa frente a los temas económicos, ni siquiera controla la moneda. Chicos, es una cosa, no hay país en el mundo donde los gobiernos, sus bancos centrales no controlan la moneda. Deja que Dollar Today les ponga, eso es insólito. Pero bueno, pura guerra económica, puro discurso, pero es un gobierno que no actúa frente a una realidad de descomposición terrible. Tú vas a comprar algo hoy y mañana vale otro precio, entonces el bolívar imprimen bolívar y todo es un desastre en términos que al final la solución, que es generar productividad, aquí no hay productividad de ningún tipo. El gobierno ahora controla toda la distribución de alimentos. Bueno, yo pienso que a veces digamos, los dirigentes, las personas que llegan al poder terminan enfermándose y perdiendo totalmente la perspectiva de para qué están allí, pues, y qué es lo que significa manejar un Estado tan poderoso como es el Estado venezolano, porque hay que decir que nuestro país es uno de los países en el mundo que tiene mayores riquezas, mayores potencialidades, tenía las mejores instituciones, además de prestigio a nivel de la democracia, y hoy no tiene absolutamente nada, hoy es una vergüenza. Pero uno no sabe hasta qué punto todo esto tiene que ver con ese gran negocio que ellos tienen, porque ¿quién se beneficia, por ejemplo, de un dólar paralelo? Bueno, lo único que se benefician son estos señores que reciben el dólar a 6.30 y que en un día son supermillonarios, Sí, de un día para otro. cambiando sencillamente ese dinero, y a ellos les interesa de alguna manera lavar ese dólar, transformarlo en un dinero que para ellos significa mucho, pero para que el pueblo significa poco. Porque es que el dinero venezolano ha terminado como en esa gran depresión económica de Estados Unidos y luego de Europa, de la Alemania de Hitler, en que, bueno, es necesario llevar prácticamente una chequera para poder comprar un pan o un café. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero llegó a perder absolutamente su valor. Hoy nosotros vamos a comprar un café y si uno le piden 3.000 bolívares, uno tiene que pagarlo. Porque no hay nadie que te desmienta que ese café no vale 3.000 bolívares. Y además no hay nadie que te proteja de que, para que haga valer que vale 30 bolívares. Pues eso de verdad es de alguna manera la tragedia del venezolano. Nosotros lo vivimos de una manera más dramática en la frontera, porque repetimos, el bolívar como tal no tiene ningún valor. Es decir, no hay un valor que usted diga, bueno, quiero que me cambien 100 bolívares por cuánto peso. ¿Por cuánto peso? Porque no se sabe cuál es realmente, si es a 6.30, si es a 200, o si es a 600, o si es a 700. Entonces, para Colombia, para Brasil, tiene un valor en el sentido que ellos sí pueden venir a Venezuela y poder comprar con ese bolívar que solamente vale aquí en este territorio, pero más allá de nuestra frontera no tiene ningún valor. Exacto. Ajá, tú me contabas que aparte de todos estos dramas que vive el venezolano, imagínense ustedes, allá aplicaron una ley para el comercio y el tránsito de las curiaras, pero como la ley fue hecha en términos caraqueños o locales, de aquí, centrales, entonces habla de buques. Entonces los indígenas tienen que tomarse una foto con un traje. Cuéntame eso, que eso ilustra cómo estos señores viven en la luna, cómo desconocen el país. Ellos que dicen el pueblo, ¿qué pueblo? Nada, lo que es una gran estafa, así que este discurso. Sí, yo creo que una de las grandes expectativas pues, que tenían los pueblos indígenas y que de alguna manera quedó plasmada en la Constitución, en estos 7 artículos que hablan de los derechos de los pueblos indígenas,
el derecho a tener una educación propia, a la participación política, a la demarcación de tus tierras, a una educación intercultural, a una cierta autonomía, a la consulta obligada de su territorio, que hoy nos damos cuenta de que no es así, porque sencillamente el gobierno venezolano negoció con China, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de la explotación minera en el estado Amazonas. Y resulta que El donde estamos imperialismo chino. así es, ese imperialismo, y en los sitios donde se van a explotar el oro son territorios indígenas y para nada han sido consultados, de tal manera que los indígenas han solicitado pues, un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que me imagino que guardará mucho silencio hasta que le den orden de dar respuesta, ¿no? ¿Y cómo es esto de los buques? Sí, en el sentido de que, bueno, hay leyes que por supuesto no tienen ninguna relación con la vida real de los indígenas. Y este es el caso, por ejemplo, de la ley digamos, de navegación o la ley pues, para la marina. Esta ley tiene que ver con los buques, tiene que ver con lo transatlántico, los grandes barcos que se manejan en el mar, lo cual requieren pues, de un capitán, requieren de los, digamos así, los oficiales. Entonces, bueno, esa ley la trasladaron al estado Amazonas, donde nosotros lo que tenemos es río, pues, y allí los indígenas eternamente han manejado sus bongos, sus falcas, sus curiaras, y ahora resulta que para ellos poder trasladarse de un lugar a otro, pues la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional le exigen pues una licencia naviera y entonces tienen que registrar sus embarcaciones como si fueran un vapor, un barco, sí, una especie de petrolero de esos que llevan tanto petróleo en el mundo. Y bueno, los obligan allí a ponerse un partó, una corbata y a hacer un curso, ¿verdad?, de navegación. Sí. Hasta va un inspector a hacerle un examen a ver si... Indígenas. Bueno, yo creo que los indígenas son los que los llamados a decirle dónde están las piedras, cómo navegar el Orinoco, el Atabapo o el Guainía, pues realmente es así. Gregorio, vamos a ir al corte, ya regresamos contigo aquí en vertvnoticias.com.